Señores, estamos de regreso y nos acompaña la licenciada Alexandra Febles, quien es psicóloga clínica infantil. Y con ella hablaremos acerca del abuso infantil, un tema muy importante y muy interesante. Un placer conocerte y tener en el programa, Alexandra. Igualmente. Alexandra, una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros los padres es de que nuestros hijos sean abusados, en todos los sentidos, bien sea físicamente, psicológicamente, en el colegio, los amiguitos, sexualmente, o sea, mucho temor. Pero también es más grave la situación porque los padres muchas veces somos los últimos que nos damos cuenta de estas situaciones. Porque el niño está más cerca de lo que uno cree. Así es, y exactamente, estamos más cerca de la situación, pero vemos que los niños a veces tienen miedo de hablarnos y prefieren no comentarlo porque creen que mi papá me va a regañar o porque voy a acusar a un familiar. Primero, ¿cómo identificamos que un niño está siendo abusado? Claro, mira, Pablo, yo entiendo que primero, bueno, también definir un poquito qué significa un abuso infantil o un maltrato infantil. En ese caso, realmente toda emisión u omisión de algún acto, alguna actitud por parte de los padres o cuidadores directos del niño que maltrate, que dañe o que ponga en peligro la salud o el desarrollo integral de ese niño, como tú bien dijiste al principio, ya sea por la parte sexual, por la parte física, por la parte, o sea, de su desarrollo en general, emocional, mental. Entonces, ya un niño que de alguna manera está siendo abusado no da diferentes señales, no necesariamente verbal. Son muy pocos los niños que realmente te pueden decir, no quiero ir donde tío fulano porque ahí me pegan o porque ahí me hacen cualquier cosa. Principalmente a nivel conductual, o sea, a través de la hiperactividad o la inhibición, o sea, niños que se aíslan, un niño que tú lo notas ansioso, físicamente, incluso fisiológicamente, de alguna manera hay niños que dan señales a través de signos, por ejemplo, incontinencia de los esfínteres, algún rash en la piel, por ejemplo, pero ya a nivel conductual, por ejemplo, en la relación con sus compañeros, niños irritables, niños agresivos de por sí también. Vemos que hay niños que tienen una forma de actuar, un comportamiento que uno ya lo reconoce y inicia un cambio en el comportamiento de este niño. Vemos que el niño tal vez era muy tranquilo y ahora, como tú bien decías, se vuelve hiperactivo. O vemos que lo contrario, que el niño era hiperactivo y ahora tú lo ves tranquilo. ¿Qué debe hacer un padre? ¿Cómo investigamos esto? ¿Cómo nosotros hacemos esta investigación? Claro, lo primero es recurrir al diálogo familiar, tratar de buscar la manera de interactuar en casa. A veces los niños no te verbalizan de manera, o sea, como directa, de tú preguntarle, mira, ¿qué te pasa? Pero sí buscar la manera de interactuar un poquito más, de entrar como más en su mundo y una herramienta súper rica en ese sentido es el juego. O sea, tratar de entrar un poquito en el mundo del niño. Ya de ahí de una vez el acercamiento, por ejemplo, a la escuela, mira, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo tú lo notas? ¿Has notado alguna diferencia? O de repente la escuela es la que llama muchas veces. Y tratar de observar como más de cerca ese comportamiento. En el momento en que yo entienda que no tengo una herramienta de cómo ayudar, o sea, no entiendo lo que está pasando, entonces acudo al especialista. Ok. Y luego está también la parte del abuso cuando es de un familiar. Claro. Cuando es el familiar que está molestando o abusando de alguna forma a nuestro hijo. Claro. Y está ese temor. ¿Cómo, o sea, de qué forma podemos nosotros darnos cuenta de esto? Porque usan herramientas. El abusador, ¿no? Para ponerlo de un término, usa herramientas tratando de que ese niño no hable. Claro. Busca el mecanismo. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros manejar esa información? Mira, sí, como te había dicho, o sea, uno trata como de ir indagando por el medio más cercano que uno tenga, o sea, de ir conversando en la familia, de ir tratando de acercarme lo más que pueda al niño. O sea, el niño de alguna manera, tal vez vamos a casa de un familiar donde está siendo abusado y el niño tú notas ya de inmediatamente un cambio, se pone nervioso, de repente te lo dice, no, que no me gusta ir porque me pegan. Pero si no, entonces ya cuando tú acudas al especialista, que vienen una serie de evaluaciones, es muy probable que por ahí empiecen a salir ya esos síntomas, esos rasgos o esos signos de que hay algún familiar que puede estar abusando. Hoy día se habla de una nueva terminología, el bullying, que es el término que se utiliza, un término en inglés, que se utiliza para el abuso escolar, el abuso escolar entre otros compañeritos que lo golpean, esta también obviamente es parte de lo que es el abuso infantil, obviamente. Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hoy día se habla del bullying cuando anteriormente? Como que anteriormente, o sea, sucedía. Yo cuando era pequeño habían casos de eso. Yo en algún momento fui afectado, pero también afecté a otro niño en algún momento. Pero eso se veía como algo normal y los padres los que trataban era, bueno, que se defienda.
Ahora no, ya se habla de que es una preocupación. Claro. Sí. Mira, con relación al bullying, qué bueno que lo mencionas, porque sí, hay que tener un poquito de cuidado, yo entiendo, porque ya llegar al punto de bullying, hay que entender que eso conlleva una serie de factores a nivel ya de que del psicólogo escolar que se evalúe y entienda que se está dando. Como te dije tal vez al principio, de que tú entiendas que ya el niño está sufriendo un daño emocional o incluso daño físico, un daño en su desempeño escolar y social entre sus compañeros, sí, pero realmente a veces se confunde de que hay que tener en cuenta la edad de desarrollo de los muchachos. Hay una edad donde realmente hay competencia, donde realmente hay cierto enfrentamiento, donde los niños están empezando a negociar, a aprender a defenderse uno con otro y no necesariamente tiene que ser un bullying. Sí. Entonces hay que tener como cuidado en el momento de decir, bueno, aquí lo que hay es bullying. Sí. O sea, hay que evaluar toda una serie de factores antes de llegar. ¿Y en qué momento entonces ya es bullying? Cuando ya el niño está sufriendo un daño, o sea, en su persona, sí, en su desempeño académico, en su desempeño social, en su desempeño emocional, mental, cognitivamente, tú notas que un niño está siendo afectado, entonces ya ahí sí. Yo veo que parte de estos problemas también tiene que ver con la autoestima del niño. Claro. Afectan, pero también si un niño que se cría con una autoestima bajo es más propenso a que esto suceda. Claro, que sí, es más propenso tanto al bullying escolar como a cualquier abuso dentro de la familia, porque es un niño precisamente, como decíamos al principio, que no es capaz de comunicar lo que está pasando, de que siente que debe complacer a todo el mundo en la familia y eso lo pone en una situación emocional y mental increíble. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer un padre para elevar, para que esa autoestima de nuestros niños se mantenga en los niveles, porque tampoco queremos que tenga una autoestima por encima? Sí, porque de eso también los extremos son peligrosos. Pero ¿cómo nosotros podemos mantener un nivel adecuado con respecto a esto? Mira, mantener la cercanía, o sea, con tu hijo y la interacción en sí, hay que entender que yo interactuar con mi hijo no es yo estar viendo televisión y mi hijo jugando al lado de mí, sino yo interactuar, vamos a hacer juegos familiares, donde yo realmente refuerzo tu capacidad de competir, tu capacidad de hacer cosas, durante el día a día resaltar las cosas positivas que tiene tu hijo, de alguna manera, y el hecho de integrarlo en actividades extracurriculares que fomenten esa capacidad que el niño tiene, que fortalezca esas habilidades que el niño de alguna manera tiene como debilitadas, ayuda bastante. Qué bien. Entonces, ustedes como profesionales en el área, ¿cómo tratan esto, el tema del abuso infantil? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para que este niño no tenga repercusiones en el futuro? Claro, primero está la parte de la entrevista a los padres o de la persona que realmente tiene la demanda. Ahí tratamos de conocer muy a fondo la historia familiar, porque realmente a veces un niño que está siendo abusado en casa depende de cómo fue esa historia familiar de los padres anteriormente. Entonces se hace primero un trabajo prácticamente familiar, o sea, es el niño a quien te llevan, pero tú terminas trabajando tal vez más con los padres que con el mismo niño posiblemente, dando orientación de cómo fomentar esa comunicación en la casa, la dinámica familiar que sea de manera como más equilibrada y positiva, por ejemplo. Y ya ahí se trabaja a través de pruebas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la terapia de juego. O sea, yo integro mucho en la sesión a lo que es el padre y el niño, o el cuidador y el niño, trabajando juntos a nivel de interacción, a nivel de juego. Es importante el tema de este familiar, porque muchos de los problemas que suceden hoy día con niños, con problemas de jóvenes insertados en la delincuencia y demás, es por una familia disfuncional en la cual el padre y la madre o no viven juntos, o si viven juntos y viven peleando, o que se cría solamente con la mamá, o se cría con una abuela, que yo tengo, con todo el respeto, merecen las abuelas, pero las abuelas malcrían a los muchachos. De hecho, las abuelas son las más malcriadoras. Están ya en otra etapa realmente. Decía mi mamá, dice que los padres están para criar y los abuelos para malcriar. Y yo creo que en parte debe tener su lógica, porque cuando existe una figura paterna, una figura materna, que hace el rol se hace su rol de padre, pero cuando no existe, y entonces está solamente la abuela o el abuelo, que lo quema, que entonces el problema es un poquito más grave. Sí, es más complicado. Realmente se trata de... Hay algunas familias que logran integrar a otros familiares que de alguna manera participan muy directo con el niño. Y así se trata, tú sabes, como de mediar un poquito esa dinámica. Pero ahí lo principal es tratar de empoderar a ese papá o mamá o ese familiar directo que realmente está a cargo del niño. Qué bien, qué bien. De verdad que muchísimas gracias, Alessandra. La parte ya por último, la parte de la repercusión de los abusos, volviendo al abuso, del abuso infantil, ¿qué sucede con este niño mañana? En el mañana un niño que no se ha trabajado en este caso, son repercusiones un poquito delicadas, porque es un niño que en el mañana va a formar una familia posiblemente, y dentro de esa familia posiblemente se viva abuso, se repercute el abuso, se repite el patrón. Niños inseguros, niños agresivos, niños con una baja, o sea, por ejemplo en la parte laboral, que no logran rendir, que duran muy poco, manteniendo como su equilibrio laboral o social realmente. O sea, a nivel
social hay mucha repercusión. O sea, que hay que tener en cuenta esto. Sí, no, y realmente hoy en día como que no hay excusa para no estar informados. O sea, los padres, por ejemplo, de manera preventiva, ya no esperar a que llegue como ese problema tan fuerte, sino vamos a informarnos, vamos a ir a una escuela de padres, vamos a buscar la orientación del lugar para ver qué se puede hacer antes. Cualquier cambio que veamos en nuestros hijos hay que estar alertas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alessandra, de verdad. Tú estás en el Centro de Asistencia Familiar, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad que ojalá que la gente entienda todos estos temas que buscamos nosotros a diario para ustedes, para esto, para que se eduquen, para que se edifiquen y para que conozcan estas informaciones y las puedan utilizar en su día a día, en sus familias. Claro. Muchísimas gracias, Alessandra. Gracias a ti, vamos a la pausa. Cuando regresemos, Bolívar Mejía con nosotros en su sección Consumo Turismo.